Muy bien. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Somos el equipo del tema de prematurez de la materia de pediatría impartida por el doctor Jesús Héctor Casanova Pérez. Y el equipo está conformado por mi compañero Castro Díaz Feliciano, González de la O, Maico Octavio y yo, García Meléndez Ricardo Enrique. Bueno, comenzando con unas definiciones, vamos a definir que un prematuro corresponde a un recién nacido menor a las 37 semanas de gestación. Y este también se clasifica según su peso de nacimiento. En un recién nacido con un bajo peso de nacimiento, ya sea de menor a 2.500 gramos, un recién nacido de muy bajo peso de nacimiento, menor a 1.500 gramos, y un recién nacido con extremo bajo peso de nacimiento, ya sea menor a 1.000 gramos. Y este es el que tiene una mayor morbimortalidad. Continuando. Luego estos, los recién nacidos, tanto de término como de pretérmino, se van a clasificar según su peso para la edad gestacional. Este peso esperado para la edad se distribuye en unos percentiles, que en un bajo de P10 es pequeño para su edad gestacional, entre P10 y P90, que va a ser adecuado para la edad gestacional, y sobre P10, bueno, P90, que es grande para la edad gestacional. Esto lo podemos observar en la clasificación que está aquí en la imagen de abajo, en la que se ven graficados los pesos para lo que igual es adecuado. Ahí se muestra lo que es el rango adecuado para la edad gestacional en color azul, y ya las otras dos que están en verde y en amarillo, que ya son las que varían que es tan grande o pequeño. Y entre sus causas, esta puede ser multifactorial e imprevisible en la mayoría de las veces. Principalmente hay tres factores, que son factores maternos, factores placentarios y factores fetales. En tanto, los factores maternos se incluyen el síndrome hipertensivo del embarazo, ya que sea también una madre fumadora o con enfermedades crónicas que la estén afectando. Entre los factores placentarios, pues que se presente vellocitosis, infartos, inserción anormal de la placenta o desprendimiento. Y entre los fetales, ya sean factores genéticos como síndrome de Down e infecciones persa que puedan generar una restricción del crecimiento intrauterino. Siguiente. Muy bien. Pues hablando un poco sobre toda la clínica, la prematurez y pues el retardo de crecimiento intrauterino producen varias complicaciones en el recién nacido. Algunas de estas complicaciones o patologías son frecuentes tanto en la prematurez como en el retardo del crecimiento intrauterino, mientras que otras son más específicas o más frecuentes a cada una de estas condiciones. En el prematuro las complicaciones más importantes que van a haber por frecuencia o gravedad van a ser las alteraciones termorreguladoras, la depresión cardiorrespiratoria, infecciones, enterocolitis necrotizante, enfermedades de la membrana iliana, y así vamos yendo por más gravedad a un ductus arterioso persistente, hemorragia intraventricular, enfermedades metabólicas óseas, retinopatía del prematuro y displasia pulmonar, que estas serían las más graves. Para hablar de patología de diagnóstico, empezando por la enterocolitis necrotizante, vamos a ver que es una enfermedad multifactorial que se asocia con la hipoxia y la prematurez al uso de fórmulas en vez de la lactancia materna, y algunos componentes de manera infecciosa que a veces están presentes. Se produce un proceso de hipoxia e isquemia intestinal, por lo que el intestino comienza a sufrir, pasa a gas a sus paredes, pudiendo terminar en una tipo perforación y necrosis. Para esto, pues el pronóstico normalmente viene siendo reservado y se asocia
a peor resultados neurológicos, más aún si requiere pues, una cirugía. La neumomatosis es un signo característico de la enterocolitis necrotizante en la radiografía, donde se pueden observar pues, aires intramurales, como tipo burbujas. Para hablar sobre la enfermedad de la membrana iliana, pues los neumocitos tipo 2 son inmaduros y no producen surfactante todavía, por lo que el pulmón se colapsa y no es capaz de ventilar. Vamos a ver que en la radiografía un pulmón blanco con condensaciones difusas, broncograma aéreo e imagen en vidrio esmerilado. Es una enfermedad exclusivamente nada más del prematuro y pues no se produce en los niños con retardo de crecimiento intrauterino, porque cuando está hipóxico aumenta mucho los niveles de cortisol, que es la que estimula la maduración de los neumocitos tipo 2 y la producción de su surfactante. Es por esto que en las madres embarazadas se les coloca betametasona para madurar al feto cuando hay riesgo del parto prematuro. Hablando sobre hemorragia intraventricular, es una patología bastante exclusiva del prematuro. Se produce porque la autorregulación del flujo cerebral no existe y porque la matriz germinal y la membrana endotelial tienden a ser muy delgadas y no están bien protegidas. Si la presión arterial aumenta en forma excesiva y brusca o baja, esto se transmite al territorio vascular y cerebral y las paredes de los vasos se rompen con salida de sangre hacia los ventrículos laterales y el tercer y cuarto ventrículo. Los recién nacidos, en especial en las infecciones, los prematuros tienen una inmunidad insuficiente para defender en forma óptima de las infecciones. La barrera mecánica y la inmunidad celular y humoral son inmaduras y menos eficientes. Además, los anticuerpos maternos que atraviesan la placenta lo hacen después de la semana 17 y tienen un pic alrededor de las semanas 37 y 38. El nivel de los anticuerpos maternos dependerá del momento de nacer, pues aquí, pues mientras más prematuro, menos niveles de anticuerpos. Por otro lado, los prematuros suelen estar invadidos de catéteres venosos y están conectados al ventilador. Todo eso lo hace más susceptible a una infección. Para hablar de la retinopatía del prematuro, es la patología exclusiva del prematuro y pues tiene que ser multifactorial, pero se asocia principalmente a hipo e hiperoxia y prematurez. A partir de la semana 32 comienza la vascularización de la retina madura desde nasal a temporal y avanza como un manto. Si ocurre una alteración en este proceso, como la falta de oxígeno a esta vasculatura, se pone tortuosa. Produce comunicación entre los vasos y penetra el humor vítreo y lo tracciona, provocando así un desprendimiento de la retina. La retinopatía es causa de ceguera, por lo que se debe de hacer seguimiento estricto de fondo de ojo a los prematuros y evitar así una situación de hipoxia o hiperoxia. El síndrome aspirativo meconial pues es una patología grave que afecta más frecuentemente a niños con restricción del crecimiento intrauterino. Debido al estado de hipoxia en el que se encuentra, libera meconio y puede aspirarlo hacia los pulmones al momento de respirar. Produce compromiso pulmonar de la vía aérea con un sistema de válvulas en el que empieza a atrapar aire. Y la displasia broncopulmonar es una secuela de la prematurez debido al daño pulmonar producido por la ventilación, el oxígeno y el barotrauma. Bueno, en cuanto al tratamiento, pues tenemos que a menor peso de nacimiento y edad gestacional, el riesgo de complicaciones es mayor, por lo que siempre se recomendará que al recién nacido menor de 200 gramos, de 2000 gramos, 2 kilos, se le hospitalice. En el periodo inmediato, luego del parto, se controlarán con exámenes generales como glicemia y hematocritos a las 2 horas de vida. Siempre se hospitaliza al prematuro menor de 34 semanas y se le administra un suero glucosado al 10% con una carga
de glucosa mayor a 4 miligramos sobre kilogramo por minuto. El manejo más específico dependerá de la causa de la prematurez, el peso al nacer y la edad gestacional, las complicaciones que vayan apareciendo durante su evolución. En su mayoría será apoyo, colocación de una incubadora, en una incubadora, colocación de una sonda alimenticia. En cuanto al pronóstico, tenemos que un niño a igual edad gestacional, con un riesgo de crecimiento intrauterino, tiene un peor pronóstico en forma aguda y a largo plazo, porque no tiene sus mecanismos de adaptación a la hipoxia y estos cambios pueden perdurar en su vida. La sobrevida dependerá mucho del peso, la edad gestacional, por lo que idealmente se debe esperar que el feto crezca y madure lo más posible antes de interrumpir el embarazo, ya que después de las 28 semanas el pronóstico es más favorable. Los recién nacidos con la restricción del crecimiento intrauterino, un tercio logra recuperar su peso completamente, otro tercio lo recuperará parcialmente y el resto no lo recuperará. El mal pronóstico y los problemas a futuros tienen menor talla que niños con peso adecuado, más TDAH, hiperactividad, presentan más enfermedades crónicas en la edad adulta, obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, enfermedades, diabetes mellitus y resistencia a la insulina. En cuanto a las 22 y 26 semanas, el 20% desarrollará retraso psicomotor grave, un 12 a un 25% parálisis cerebral, y es mayor en aquellos niños que tienen hemorragias intraventriculares y leucomalacia periventricular. Del 5 al 8% tendrán ceguera y de un 3 a un 5% sordera. Un feto mayor a las 24 semanas es viable y tiene posibilidad de sobrevida. De los recién nacidos mayores de 28 semanas, un 80% sobrevive, ya que tiene una mayor maduración en el sistema nervioso central, menor riesgo de tener hemorragias y otras complicaciones. Y de los mayores a las 32 semanas, casi el 100% sobrevive. Sería todo. Muchas gracias.